Queridos hermanos y amigos, es una bendición muy especial siempre estar llegando hasta sus hogares. Le agradecemos que usted se conecte cuando tenemos la oportunidad de compartir la palabra de Dios. Es una bendición saber que usted está ahí. Muchas gracias. En cierta forma, usted también forma parte de nuestra congregación. Por supuesto que es una congregación que no la tenemos presente, que usted no está aquí, pero de alguna forma sí lo está, porque estamos juntos a través de la enseñanza, a través de la predicación de la palabra de Dios. Es un honor siempre estar junto a usted. Recuerde que hemos mantenido un eslogan, ¿verdad? Quédese en casa, que por cierto es un eslogan que está en todo el mundo. Quédese en casa, que nosotros estaremos juntamente con usted. Muchas gracias. Siempre es una bendición cuando compartimos la palabra los días domingos y saber que somos sintonizados, ¿verdad? Que usted se esmera por ver el programa y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Déjeme compartirle que nosotros en este momento estamos en una emergencia nacional. Estamos en el código rojo, en alerta roja, por la tormenta que tenemos estacionada sobre nuestro país en este momento. Primero tuvimos a Amanda y parece ser que esta tormenta llamada Cristóbal también está ahora pues azotando nuestro país. Me hubiese gustado siempre decirle que cuando hay calma y hay pues tranquilidad, queremos siempre pues movernos, ¿verdad? Y no tener tanta alarma. Pero estas situaciones suelen pasar y estamos pues enfrentando esta nueva realidad, además de la pandemia que tenemos en el mundo, ¿verdad? Entonces quiero pedirle, y eso es lo que quería decir, que me hubiese gustado siempre aconsejarle de que si usted vive en lugares donde hay cosas que pueden representar un peligro o circunstancias que pueden traer un percance, si usted puede moverse y cree prudente hacerlo, le sugerimos que lo haga. Así que le invitamos entonces para que usted pueda tomar las precauciones para que ninguna circunstancia mala, ningún percance nos pueda suceder. Bueno, déjeme siempre recordar que este es un ministerio de la Iglesia Bautista Josué en la América Central, en la República del Salvador. Estamos transmitiendo siempre y doy gracias a Dios porque siempre la palabra no se detiene. Muchos pastores también están compartiendo desde otros lugares. Desde aquí también para ellos enviamos un saludo muy especial para que sus congregaciones y mucha gente sea bendecida a través de las predicaciones que las diferentes iglesias están teniendo, ¿verdad? Así que bendiciones a los hermanos pastores. Bueno, le invito para que tengamos una palabra de oración antes de leer la palabra de Dios. Así que oremos. Padre Celestial, en este momento queremos bendecirte y darte las gracias porque estamos aquí llevando el mensaje de tu palabra, compartiendo, Señor, el mensaje que ayuda, que libera, que trae milagros, que trae, Señor, grandes portentos de lo alto para que el mundo, Señor, sea bendecido. Y especialmente, Padre Celestial, aquellos que amamos tu palabra. Muchas gracias, Señor. Es mi oración en este momento que aquellas personas que no tienen a Jesús lo puedan recibir, puedan llegar al conocimiento tuyo a través de tu Hijo. Oramos, Señor, para que tú puedas hacer la obra. Gracias. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos esta tarde a compartir el mensaje de la palabra del Señor. No quisiera dejar pasar también para recordarle que vamos a estar abriendo las puertas de nuestra iglesia en el momento que se nos pueda permitir hacerlo. Como siempre,
nuestros horarios están ahí en pantalla para que usted pueda tomarlos en cuenta y usted pueda saber que vamos a tener pues nuestras enseñanzas como siempre. Y le invitamos, si usted es de acá, de nuestra ciudad, la ciudad de San Miguel, entonces le invitamos, o si está en otra parte del país y alguna vez viene por San Miguel, entonces le invitamos para que pueda venir. Nuestros horarios aparecerán y no olvide nuestra dirección, es la Sexta Avenida Sur, número 603, Barrio El Calvario, en la ciudad de San Miguel. Muy bien, ahora que estamos ya ubicados entonces geográficamente hablando con nuestra iglesia, vamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios y vamos a leer en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y leo a partir del versículo 15. Dice la Escritura: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Nuestro mensaje lo vamos a titular Paz en medio de la tormenta. Paz en medio de la tormenta. Espero que en la medida que nosotros compartamos, usted pueda ser bendecido. Hay un himno muy lindo que lleva este título: Paz en medio de la tormenta. Una vez en un certamen de pintura, dieron el tema de que los dibujos que se presentaran reflejaran la paz en medio de una tormenta. Y la exposición fue muy linda. Muchos pintores se esforzaron por presentar cuadros que reflejaran esa idea, que llevaran ese tema. Y todos se esmeraron en que la imagen que presentaran enviara el mensaje de que hubiese paz en medio de una tormenta. Todos fueron muy lindos. Uno dibujó un hombre debajo de un árbol, cubriéndose. Otro presentó de una manera muy linda un paisaje que miraba como un saliente en una montaña, y ahí habían personas refugiándose. Pero el cuadro que fue ganador fue uno que mostraba un pajarito resguardado en su nido, que estaba en el hueco de una roca, en un farallón, es decir, en una montaña rocosa. Y la tormenta ahí estaba. Todas las impresiones que daba el cuadro era que era una tormenta fuerte, pero el pajarito estaba ahí en su nido, estaba resguardado y estaba seguro. Ese fue el cuadro que ganó. Paz en medio de la tormenta. Cuando escuché esta historia me puse a pensar que hay personas que en medio de las tormentas de la vida no saben qué hacer. Y es bueno que nosotros, hoy que compartimos, podamos analizar algo acerca de las tormentas.
La primera de ellas es que las tormentas son sorpresivas. Nadie muchas veces la ve en el horizonte y de repente la tormenta se pone ahí, y cuando se mira el horizonte, entonces hay personas que podemos entender, o habemos personas que podemos comprender que vamos a tener una tormenta muy pronto. A veces se disipan, en ocasiones las tormentas vienen, pero tienen una característica: algunas veces son sorpresivas. La vida es así, de repente nos sorprende las tormentas. Déjeme compartirle, y quisiera pedirle a usted que lleve en oración a una persona. Acabo de encontrar a un pastor amigo y recientemente me di cuenta que el hijo de este pastor lo han detectado con cáncer, un cáncer peligroso. Y honestamente, cuando nos encontramos no lo reconocí porque los dos andábamos puesta la mascarilla. Pero él me reconoció, me saludó y hemos estado orando por este joven en familia. Y quisiera pedirle que usted también lo pueda llevar en oración. Así son las tormentas. Las tormentas de repente vienen y no sabemos dónde pueden surgir. Si hablamos de una tormenta natural, podríamos decir que la encontramos en el horizonte, que puede ser previsible, pero las tormentas de la vida muchas veces no son previsibles, de repente están ahí. Amigo, yo quiero hacerle una pregunta, o a usted, hermano, hermana, que está en este momento escuchándome. ¿Hay alguna tormenta en este momento enfrentando la vida suya? ¿Hay una tormenta fuerte que ruge a su alrededor, que usted ha estado preguntándose por qué tuvo que venir esto a mi vida? Entonces, creo que este mensaje hablará a nuestros corazones, y pienso que yo en lo general siempre pido algo: que cuando oímos la palabra de Dios y tiene que ver con nuestra vida, lo que se está tratando en la predicación, siempre aconsejo de que en base a lo que se está oyendo, la persona pueda orar. Alguien podrá decir: hermano, pero si yo vengo orando por este problema desde hace tiempo. De acuerdo, pero muchas veces Dios hace subir la palabra en el poder del Espíritu Santo para refrescar sus promesas, para refrescar la realidad de su presencia que está ahí, y que nos invita para que en base a lo que hemos oído podamos orar. Por lo tanto, si usted dice: hermano, pero con respecto a la tormenta de mi vida, yo he estado orando, le he estado pidiendo a Dios, de acuerdo, pero ahora, basado en la enseñanza que estamos compartiendo, tomando la palabra de Dios por cierta, vaya y ore de nuevo. Dígale: Señor, yo he escuchado tu palabra, he oído tu palabra y vengo a pedirte. Lo he hecho en otras ocasiones, pero ahora de nuevo, al refrescar tus promesas, yo vengo, Señor, a pedirte por mi problema. Y expóngale al Señor qué es lo que verdaderamente está ocurriendo en su vida. No importa que usted lo haya dicho en otras ocasiones. Recuerde que el Señor habla de tocar la puerta, de insistir, de llamar, de buscar. Hagamos eso. Entonces, una de las características de las tormentas es que son sorpresivas. O en otras ocasiones son abruptas, es decir, tienen una fuerza tan poderosa que hacen que la barca en la que estamos pueda zozobrar. Esa barca puede representar el hogar, puede representar también nuestro trabajo, puede representar nuestra estabilidad emocional, psíquica, en fin, todas aquellos niveles con lo que nuestra vida necesita estar en orden para que pueda estar bien. Y las tormentas vienen y pegan con fuerza.
Y hay que reconocer que muchas veces la fuerza es tan abrupta y tan descomunal que no podemos nosotros sostenernos. Uno de los pasajes muy lindos que encontramos en el libro de los Hechos, al final, habla cuando Pablo iba en un barco e impacta contra ellos una tormenta llamada Euroclidón. Impactó de tal forma que perdieron el poder de maniobrar la nave, es decir, el timonel no pudo sostener más. Es como que la tormenta arrebatara el timón para saber conducir. Es como cuando usted va en su vehículo y de repente encuentra un bache en la calle, encuentra un hoyo, digamos, y el vehículo entra ahí. Y es tan profundo, es tan fuerte aquello que usted pierde el control del timón. Así sucede con las tormentas. Las tormentas muchas veces nos hacen perder el timón. No podemos conducir. Y la Escritura dice, con relación a Pablo, en su experiencia, que en aquel momento dejaron que el barco siguiera su curso sin mando alguno, es decir, se abandonaron a la tormenta. En ocasiones sucede así, son las circunstancias las que nos llevan, las que nos manejan, las que toman el control, las que toman el mando. Pero estamos aquí para decir que eso no necesariamente tiene que pasar. Puede pasar, pero Dios nos está diciendo en este momento que no tiene por qué perder el control y por eso necesitamos oír la palabra de Dios y aprender de la palabra del Señor. Entonces, encontramos que las tormentas muchas veces pueden ser también fuertes, abruptas. Los elementos muchas veces nos hacen perder, los elementos naturales muchas veces nos hacen perder el control. Cuando esto sucede, fíjese bien, hay otro aspecto que pasa, y es que nosotros tratamos, como lo hicieron también los discípulos del Señor en el pasaje que hemos leído, eran hombres expertos, trataron de mantener a flote la barca. ¿Verdad que también eso nos pasa a nosotros? Tratamos de mantener a flote. Es posible que ahora mismo, mientras usted está oyendo este mensaje, usted esté luchando por mantener a flote el hogar, por mantener a flote el barco de su trabajo, de su empresa, de su negocio, de su relación. Y las cosas, a pesar de la experiencia que puede tener, no están funcionando. No están funcionando. Y cuando esto sucede es cuando entonces se abandona el timón y no sé cómo van a salir las cosas, pero ya no puedo más. Y la batalla la puede ganar la tormenta. ¿Será ese su caso? ¿Será que usted está perdiendo la batalla en este momento? Usted ha tenido prácticamente el esfuerzo que usted creyó conveniente tener y lo hizo, pero las cosas no se enrumban todavía como usted quisiera. Entonces tenemos que escuchar a Dios, tenemos que oír la palabra para que podamos entender que Dios quiere intervenir y ayudarnos. Pero se lucha por mantener a flote siempre la situación. Permítame decir algo más también que es importante acá. Cuando hay un problema y usted pide un consejo, en ocasiones el consejero le va a preguntar, ¿y usted qué ha pensado hacer? Déjeme decirle que esa pregunta es exploratoria porque trata de determinar cuáles son aquellas respuestas, posibles respuestas que usted puede darle al problema. Y también hay que reconocer que cuando esta pregunta se nos hace, que es una pregunta que yo acostumbro a hacer cuando alguien me presenta un problema y necesita un momento de consejería, déjeme decirle que en la mayoría de ocasiones nosotros, al ser preguntados, ya tenemos varias alternativas, ya tenemos varias respuestas
como alternativas para darle ese problema. Creemos que alguna de ellas nos pueden dar resultados y es posible incluso que ya las hayamos trabajado y no nos resultaron como esperábamos, entonces buscamos el consejo de Dios. Lamentablemente esto sucede así y viene a ser como la última alternativa, la última que buscamos. ¿Cuál es? La ayuda de Dios. Aquí fue por demás. La barca no la pudieron sostener. La barca se hundía. ¿Cómo tener paz en medio de la tormenta? Aquí la bendición más grande es que van a buscar al Señor. ¿Qué dirección tengo que tomar yo en medio de los problemas? Cuando Moisés huyó de Egipto, ¿él qué buscó? Buscó el desierto. Y en el desierto esperaba encontrar la seguridad que Egipto en este momento ya no le ofrecía por circunstancias que habían sucedido en la vida de Moisés. Pero estando en el desierto, hay un momento cuando él necesita ahora también buscar una seguridad mayor. Ya está en el desierto, pero ahora en lugar de correr a los brazos del desierto o profundizar más en ese desierto, va a los brazos del Señor. Busca a Dios. Es cuando le hace aquellas dos grandes preguntas, ¿verdad? Si me preguntan, valga la redundancia, los hijos de Israel, ¿quién eres tú? ¿Qué les voy a decir? Si me preguntan los hijos de Israel, ¿quién soy yo? ¿Qué les voy a decir? Ya está con el Señor, está hablando con el Señor, está buscando en Dios la respuesta que la vida necesita. Amigo, si usted necesita respuestas hoy para el problema que tiene, la tormenta que está pasando, no sé cuál puede ser. Pero es posible que usted esté sufriendo hoy mismo, derramando lágrimas, porque no encuentra una respuesta para su situación. Déjeme decirle que cuando compartimos la palabra de Dios, identificamos muchas veces el sufrimiento del ser humano porque entendemos que estamos expuestos a tantas cosas, somos vulnerables. Decía un himno que hace tiempo escuché, que detrás de ese hombre fuerte, detrás de esa armadura que tenía como un soldado trabajando en un ejército, decía, dentro de esa armadura, dentro de ese hombre fuerte que se mira, hay un niño que llora. Y eso no sucede emocionalmente, afectivamente, económicamente, familiarmente. A veces estamos destruidos por dentro. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la tormenta. Siempre digo que a veces estamos en la tormenta perfecta, pero no solamente en la tormenta perfecta, estamos en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán. Pero lo sabio aquí es ir donde el Señor y hablarle. Aunque Él está durmiendo físicamente hablando, pero tenemos que despertar el brazo de Dios. Y el Señor aquí nos da una palabra clave. Y la palabra clave es fe. Fe. La Escritura dice aquí que habían dudado, pero que el Señor reclama la fe y dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Pero alguien podrá decir, hermano, si fe tenemos todos, es cierto, pero esa fe que tenemos todos no es una fe salvadora, ni es una fe que esté relacionada con Dios. Usted tiene fe que va a ir a trabajar mañana, que más noche quizás va a hacer alguna actividad, pero lo está diciendo sin una seguridad total porque no tenemos promesa de mañana. La Escritura dice, no se jacte el hombre del día de mañana porque no sabe decir qué va a dar el día. Por lo tanto, no podemos nosotros
estará asegurando, y por eso Santiago dice, en lugar de lo cual debería de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero siempre estamos proyectándonos sin tener seguridad del mañana. Cuando el Señor dice que no tengan miedo, que deben de tener fe, esta fe en la palabra original de la palabra de Dios se llama emuná. Y la emuná es una fe única en su especie, no hay otra. Esa fe única es la fe en Dios. Fue la que nuestro Mesías dijo, tened fe en Dios. Y esa es la fe que hoy yo le pido que usted tenga. ¿Cuál es su situación? ¿Cuál es su realidad? Tenga fe en Dios. Yo puedo estar transmitiéndole aquí palabras de esperanza, de consuelo, palabras de ánimo. Si yo no le hablo de la palabra de Dios, las palabras mías le pueden estimular. Son palabras que lo pueden animar, pero no tienen fuerza. Las palabras que yo puedo compartirle humanamente hablando son palabras que tienen poca consistencia. Es como cuando las personas van a los velorios y dan el pésame. Usted puede ver que dicen que lo sienten, pero que luego se retiran a platicar con otros y se olvidan que están en un momento donde la reverencia, la solemnidad debe privar. No, ahí hay risas, ahí hay chistes, ahí hay un poco de todo. Pero se acaban de expresar palabras que supuestamente vienen desde lo profundo del corazón y que están diciendo que sienten pesar por la partida del que está ahí en el féretro. No, las palabras del ser humano no son consistentes. Muchas veces los padres fallan cuando prometen a sus hijos y los hijos reclaman, tú lo dijiste, tú lo prometiste. El niño puso la confianza, puso la fe en unas palabras de un padre que faltó a ella. Son también aquellas cosas que reclaman los pueblos cuando los gobernantes prometen y no cumplen, cuando levantan expectativas y no las satisfacen, ni hay una comunicación para decir por qué no se puede cumplir aquello que es importante, porque las personas cuando oímos una explicación podemos entender y podemos tener paciencia, pero todo puede llegar a un punto y es que las palabras del ser humano no son fieles, pero las palabras de Dios son fieles. Y Dios te dice, no temas, confía en mí. Yo mandé a mi Hijo para que muriera en la cruz por ti. Si solo tú hubieses estado en el mundo, yo siempre lo hubiera mandado para que tú tengas mi bendición, para que tú venzas en medio de la tormenta que hoy estás enfrentando o cualquier otra tormenta que tengas en tu vida. Amigo y hermano, ve al Señor. Tenga la confianza en el Señor. Las tormentas son impredecibles, son abruptas, son fuertes, pero usted en medio de la tormenta puede tener la paz de Dios. Es cuando en medio de la tormenta usted puede dormir tranquilo, sabiendo que Dios cuida de usted. Pueda Dios en este momento bendecirle de manera abundante. Es mi oración que Dios haya tocado su corazón y que usted tenga paz en medio de la tormenta. Las tormentas tienen una peculiaridad y es que pasan, se van. Pero Dios en medio de esas tormentas le puede decir, no temas, yo estoy contigo. Y hablarle a la tormenta. Por eso dicen algunos por ahí, dice, no le hables a Dios de lo grande que es tu tormenta. Dile a la tormenta lo grande que es Dios. Tiene lógica, pero dígale al Señor, a Él, que usted está confiando en su amor, en su grandeza y en el plan que Dios tiene para su vida. Que Dios les bendiga. Voy a terminar con una palabra de oración. Señor, gracias por habernos permitido compartir tu palabra.
ya bendición, Señor, a cada persona que está viendo y escuchando este mensaje. Trae bendición, cúbrelos con poder. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, amén y amén. Bendiciones a todos y como siempre, un hermoso shalom. Bendiciones.